Pepe, ¿cómo están todos? Escuchando un poquito de rock and roll acá, ¿sí? Mezcladito con remix. Espero que estén bien. Vamos a ver un poquito hoy, algún par de proyecciones. Vamos a ver si podemos encontrar algo en el mercado. Vamos a hablar un poquito de las criptomonedas también. Y bueno, veremos cómo la pasamos hoy, acompañado de buena onda, buena música en el planeta Pepe. Ya estamos llegando. Así que a disfrutar, gente. Vamos, vayan sumándose, vayan compartiendo las redes. Recuerden que estamos todos los días, de lunes a viernes, ¿sí? Así que bueno, vamos a la cuenta de 3, nos vamos metiendo, nos vamos metiendo dentro de la nave, ¿sí? Así que vamos pasando, vamos con nuevos escenarios, así, compartiendo acá. Así que bueno, vamos a ver acá, a ver qué tenemos. Vamos a pasar a ver un poquito Bitcoin, que estaba, ayer habíamos visto un poquito, a ver acá, ahí está, bien. Bueno, una pequeña remontadita, ¿sí? ¿Se acuerdan ayer que estábamos viendo la tendencia bajista, velas diarias, y obviamente dentro de esas velitas habían impulsos y retrocesos, y dentro de los de 15 minutos, 5 minutos había una sensación de rompimiento hacia el alza, que fue lo que estuvimos viendo ayer, ¿sí? Alguien recuerdo que había preguntado, y bueno, ¿no? La sensación era bajista, pero tenía esas zonas de altos por romper, que estuvimos marcando ayer tempranito. Bueno, lo hizo una vela elefante que recuperó la vela del día anterior, así que era bajista, y hoy estamos en un doji que vamos a estar viendo, ¿sí? Bien, vamos. Ajustense los cinturones, gente, vamos cargando la nave acá de a poquito, ¿sí? Hoy arrancamos un poquitito más tarde porque obviamente ustedes saben lo que están todos los días, tengo que llenar la heladera, ¿no? Y muchas veces alguna que otra operación se me queda ahí abierta y trato de cerrarla, si no las dejo, pero si la puedo cerrar mejor, así comienzo de cero con ustedes. Y bueno, y acá estamos, de vuelta. Por suerte, vamos a ver un poquito las cripto y veremos si encontramos alguna proyección. Hay un par de noticias de alto impacto que vamos a estar viendo sobre las 11 de mi país, ¿sí? Bien, pelotitas, burbujitas en verde por ahora. Esto tiene que ver con lo que les decía anteriormente, ¿no? Si Bitcoin cae o Bitcoin sube, esto es lo que le vengo diciendo día a día, semana a semana, ¿no? Va de la mano, una correlación positiva, ya sean memes o proyectos muy buenos, ¿no? Que no sean memes, como, ¿no? Las top 10, top 20, Polkadot que hablábamos ayer, Solana, Matic, bueno, y varias que no están dentro de la top 100 como Mina, que son grandes proyectos, y bueno, sí, depende lamentablemente de una correlación directa con Bitcoin, por más que los proyectos sean buenos. Cuando Bitcoin le dan duro los amigos, las ballenas, repercute, ¿no? Y repercute mucho más, ¿sí? Muchas veces. Así que bueno, en la horita y en el día, una recuperación. En la semana vamos a estar en rojo, porque venimos con una caída de Bitcoin, ¿sí? Así que bueno, vamos a las velitas diarias de Bitcoin. Acá están, tenemos el doji de hoy, la vela de ayer que les decía, una vela diaria que dentro de esa velita vamos a ver las estructuras que estuvimos marcando que podían romper zonas hacia arriba, por más que la tendencia que estamos viendo, ven acá, es altos y bajos hacia la baja. Ahí, ¿no? Viene cayendo, obviamente dentro de, si ajustamos un poquito, vemos una tendencia de hace meses, par de añitos hacia el alza, ¿sí? Pero recuerden que esta última zona, a partir más o menos de marzo del 2024, empezó a hacer altos más bajos, hizo un alto histórico que no lo pudo romper por ahora, que llegó a los 73 y ahí quedó, ¿no? Obviamente que marcando los altos, ¿no? Por debajo van cayendo, y dentro de esta ampliación del precio, pues un canal donde van los bajos hacia abajo, los altos también van hacia abajo, pero va con una sensación de ampliación, si vamos ajustando un poquito acá estas zonitas, y al final empieza la compresión, ¿sí? Vamos a ver si esto en algún momento despega en alguna zona, ¿no? Ahí más o menos esa es la idea para despegar, pero viene cayendo, ¿sí? Recuerden que llegamos a estar en los 73 y hoy en día estamos prácticamente en los 59.500, ¿sí? Pero bueno, dentro de la zonita, para el que hace scalping esto no le interesa, pero sí te puede interesar, ¿no? Las zonas que están aledañas, cerquita, para poder hacer una operación, Eso. Ahí está, bien.
Bueno, esto es lo que veíamos ayer, ¿ven? Estábamos, no sé si era el horario a las 9 por acá, una sensación bajista, ¿ven? Lo que viene dentro de una compresión diaria, ¿sí? Y ampliación, si vamos un poquito más atrás, ¿no? Donde el precio está tratando obviamente de ir a algún lugar. Por ahora se va manteniendo consolidado en un par de horas, consolidaciones, y igualmente altos y bajos vienen hacia la baja, ¿sí? Un dip profundo con esta velita, con esta otra, con estas que están acá, y bueno, ayer agarramos por acá la zonita, una sensación donde el precio estaba repitiendo patrones. ¿Se acuerdan que habíamos marcado acá, que habíamos dibujado impulsos, retrocesos, y la nueva sensación era que podía romper estos saltos, ¿no? Por más que la tendencia era bajista, y bueno, lo logró hacer, y veremos si ahora se ajusta también para seguir una tendencia alcista. Por más que la vela sea doji, veremos si en el transcurso del día rompe estos altos y empieza a buscar altos que están más alejados, como este que está acá, por ejemplo, para llegar a los 60, ¿sí? Estamos en velas de H1 y sabemos que lo puede hacer un ratito, como también puede venir, ¿no?, a recuperar un poquito lo que la vela diaria de ayer hizo hacia el alza, y se convierte en una consolidación diaria. Miren, si vamos a velas diarias, vamos a encontrar una vela del día domingo, acá, ¿sí?, bajista, esta de acá, una del lunes, y vamos a ver si esta vela que está por encima viene a recuperar algo de la vela que subió ayer, o si se nos va a los 60, que sería por ahí la zonita que habíamos marcado recién, ¿sí?, que sería esta mechita por ahí arriba, ¿sí?, ahí están los 60 más o menos. Así que bueno, veremos bien velas diarias. Vamos a ver un poquito por dentro de las velitas. Pim, pim, piribiribim, pim, 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 pim. Bien, ahí estamos. Ahora, dentro del mundo, ¿no?, de la fractalidad hay macro, micro, micro, macro, donde nos vamos metiendo dentro para ver las larvas. Si estamos en velas de 15 minutitos, donde vamos viendo lo último, ¿no? Si marcamos las velas de ayer, y podemos observar, tenemos un canal alcista que lo generó ayer, ¿sí?, porque venía en caída, ¿se acuerdan lo que habíamos hablado recién? Y revisen lo de ayer también, que estuvo interesante. Este canal que empezó a romper altos y bajos hacia el alza, se mantiene por ahora en este canal. Veremos si por acá se queda consolidado, y si rompe este bajo, vamos a marcar los bajos que todavía no retesteó, que serían los nuevos próximos a tocar, porque para que llegue, a ver, vamos acá, para que llegue a esta zona primero va a tener que tocar este fractal, este bajo, ¿no? Y para que llegue a este alto, ¿no?, acá, el de acá, que sería los 61, primero tiene que llegar a un alto nuevo que generó, ¿no? Entonces este que está acá. Entonces esto es para el que opera scalping, le va a servir estas zonitas, ¿sí? Mantenerse en esas zonas sabiendo que el día anterior fue alcista, que el día anterior del anterior, que sería el domingo, fue bajista. Si acá marcamos los canales, van a ver cómo lo que hizo hacia arriba lo hizo hacia abajo. Acá un canalcito, ven, supongamos que hacemos acá, ¿no?, un fractal sería donde esto, si lo vamos a pasar a velas diarias, son dos velas, una bajista, una alcista que recuperó, y veremos la de hoy que comenzó, si rompe ese doji diario, si rompe las zonas, ¿no?, de resistencia que ya está ahí, pegadito, ¿sí? Por acá arriba, ahí, estas zonitas por ahí, ¿sí? Este altito también inclusive, ¿bien? Así que bueno, ahí estamos, doji por ahora. ¿Por qué? Porque tiene un cuerpo en el medio donde dejó un low y un high acá arriba. Esta mechita que estamos viendo es la mecha de la vela diaria del día de hoy, ¿sí? Donde estuvo acá arriba, estuvo acá abajo y ahora está acá en el medio. Formó un doji, ¿sí? Cuerpito en el medio, mecha arriba, mecha abajo. Veremos si eso hoy termina así o termina con cuerpo un poquito más, ¿no?, por encima de los altos o por debajo. Veremos cómo termina, ¿sí? ¿Cómo terminará, gente? ¿Terminará azul o verde o roja? ¿Cómo dicen ustedes? ¿Qué dicen? ¿Romperá alto? ¿Llegará a los 59 ahí a los 60 prácticamente? ¿O se va a quedar? ¿Qué dicen? Bien. Mueva. Bien, me voy a ir a ver un poquito lo que tiene que ver con el índice del dólar. Bien, ahora sí. Índice del dólar. Vamos a ver cómo está el índice un poquito. Venía alcista, ¿se acuerdan? Y sigue alcista, Tremendo, no lo para nadie el índice, Vamos a ver las velitas diarias.
para ver un poquito cómo viene. Recuerden que venía de una caída también, ¿no? No te digo una caída... Sí, acá está, mira, acá vamos a ver, mira. ¿Sí? Ahí. Si contamos por acá esta zonita, recuerdan lo que es el historial pasado, ¿no? Que venía en un canal alcista hace un par de meses, empezó a romper bajos y unas líneas de directriz, unas zonas que habían marcado, después borramos toda la zona para no llenarnos de zonitas, ¿sí? Pero dentro del índice, a ver si tenemos acá, ahí vamos, velita diaria, nos acercamos, mirá acá esta zonita, lo marcamos ayer seguramente también, ahí afuera, ahí está, esto quiero que vean, ¿ven? Viene tendencia bajista, retrocesos como acá, acá hay un retroceso interesante porque ya es un retroceso con sensación, ya rompió un bajo, ven acá, un alto, perdón, ahí lo ven, ese alto ya lo liquidó, lo rompió, hizo un pullback inclusive que sería que está apoyando. El precio puede tomar obviamente dos rumbos, ¿no? Hacia arriba o hacia abajo, consolidado o no, con volatilidad, sin volatilidad, pero en este momento está haciendo el pullback, lo hizo una pequeña vela con sensación de que quiere venir a buscar estos bajos antes de que estos altos, ¿sí? Esta mecha, ¿ven? Está muy cerquita esta mecha, que sería un bajo del pasado, si vamos a la fecha más o menos agosto, ¿sí? Lunes 5, pero la idea es obviamente si dibujas acá, si dibujan acá, ¿no? Obviamente los patroncitos, este es el pullback acá, y vamos a ver si esta vela de hoy viene a buscar esta zona primero, para después venir a buscar esta. Y en consecuencia se puede buscar operaciones a favor o en contra del dólar, ¿sí? Esa es una linda forma de ir viendo. También si operás el dólar como base o como cotización, ver qué haces. ¿Lo vas a operar a favor o en contra según, por ejemplo, el índice? ¿Vas a ver alguna correlación como lo que estuvimos explicando ayer? ¿Vas a operar algo de criptos que tenga que ver con Bitcoin? Si a Bitcoin, al dólar le va bien con alguna noticia, o en el índice irás en contra de Bitcoin. Bueno, ahí está la idea, ¿no? Buscar siempre, si tenés ¿no? una técnica, una estrategia, respetarla, ¿sí? Y sacarle provecho, ¿bien? Velas diarias alcista, me voy a meter dentro de ¿cuál? De esta velita, ¿sí? Sabiendo que acá tenemos un alto, acá tenemos un bajo, podemos ver dentro de esta zonita si hay alguna zona de algún imbalance chiquitito, podemos ver obviamente dentro de velas de 15, 5 minutitos, se encuentra ahí los secretos, ¿sí? El santo grial no existe acá, gente, ¿sí? El santo grial es tu cabeza y la gestión, después, ¿sí? Marcale zona, ponele el nombre que quieras, ¿sí? Recordá eso, siempre, bien. Obviamente, ¿no? El Santo Grial es hermoso, ¿no? Para todos, pero sabemos la realidad que no sabemos qué va a pasar en un futuro, ¿sí? A no ser alguna fecha de algún partido de fútbol que se puede suspender, ¿bien? Bien, nos vamos dentro de la velita diaria. Y dice... Lady. Vamos a borrar un poquito de los Picasso que están de fondo. Y bueno, ahí estamos. Esta es la zona, esta es la vela que ayer seguramente... A ver... No, hoy, perdón. Mirá vos, qué interesante. Acá rompe el alto, ¿sí? Acá, esta zonita, toda esta zona. Fíjense en esa vela fuerte, poderosa. Todo lo que rompió, ¿no? Todo este chorizo del día de ayer y de este comienzo donde hizo el pullback y ahí va como descansando hacia el alza. Vamos a ver si toma impulso hacia abajo fuerte para después ir para arriba, ¿sí? Todavía no llegó a la zona de sobrecompra, está ahí, intentó llegar, no lo logró. Esa llegadita fue seguramente acompañado de esta vela, ¿sí? Que recuerden que la vela japonesa es una forma de representar el precio, ¿sí? El precio se mueve para arriba, para abajo y descansa los fines de semana en este caso, ¿sí? Pero recuerden que la forma de representar el precio son muchas, ¿sí? Acá tienen opciones, por ejemplo, en esta plataforma. La tradicional, la que más les recomiendo es esta porque más información van a encontrar, ¿sí? ¿Por qué? Porque las mechas, ¿sí? Según el tamaño de la mecha, según el tamaño del cuerpo, según el horario, la sesión, vos te va indicando si hay volatilidad, si hay rechazo, si hay trampas, si hay zonas de validación, ¿sí? Todo eso lo van a ir viendo, gente, en la dimensión 3 y parte de la 2. Súmense a Discord, ¿bien? Ahí, pasito a pasito, gente. Bien, me voy a meter dentro de las velitas de 15, ¿no? Total, ya que estamos dentro.
Vamos a ir a vela de un minutito para ver una consolidación acá arriba, ¿sí? Donde el que le gusta el scalping, podés agarrar esta zona de acá, ahí, ven, ahí en el medio, esa chiquita y esta de acá, por ejemplo, ¿no? Acá seguimos la sensación de esta zonita, ahí, ¿no? Agarramos ahí un pequeño, párate a ver. Ahí agarré como un poke, bien, esa zona del medio. ¿Por qué la marqué? Porque agarré por encima, por debajo, apoyado en esta zona de acá, nada más, ¿sí? Después no es que es un santo grial, ¿eh? Son zonas que uno va marcando donde el precio va y viene hacia esa zona, la punteada naranja. Entonces, si se despega mucho y la media está por debajo, por ejemplo, va a volver a tocarla. Y a la vez va a llegar a este punto por lo menos. Entonces tenés una forma de hacer una venta por acá arriba, ¿sí? O una compra si es al revés. Vamos a ver dentro de la velita de un minuto. Adentro. Ahí estamos, ¿ven? Esa zonita que le marqué, vos decís, che, pero no marcaste acá un soporte y una resistencia. No, le marqué un POC, ¿sí? Una zona donde el precio interactúa. Ven que podés agarrar un alto, acá los venos altitos, podés agarrar un bajo. Por ejemplo, agarras un alto, acá agarras un alto, a lo que voy, ¿no? Lo toca, un alto acá, acá agarra un bajo, los agarra como si fueran zona de soporte o zona de resistencia, donde el precio interactúa, ¿bien? Ahí está interactuando. Vos sabés que el precio va a llegar hasta acá arriba. ¿Sí? Y no creo que siga, a no ser una fundamental, va a volver a tocarlo seguramente. Entonces ahí tenés una forma de hacer alguna compra o alguna venta. Hasta que en algún momento esta zona, si marcamos el canal, la va a romper y seguirá la tendencia alcista o quien dice se va hacia abajo. Bien, pero en el medio ahí está esa zona POC, ¿sí? Donde el precio está ¿qué? Jugando. ¿A qué está jugando? A un imán. Como que el imán viene, lo chupa, ¿sí? Esas onditas que van acá, ¿sí? Ahí, ven, ahí, bien. Una forma de operar en scalping, ¿no? Bien, no siempre siguiendo la tendencia o no siempre Pepe en masa o Pepe en contramasa. Bueno, también está el Pepe POC, ¿sí? Ahí está el Pepe POC, bien. Bien, vamos. Bien, gente, vamos a ver un poquito. Si quieren vemos el oro, si no pasamos directamente a la plataforma. Hoy seguramente vamos a ver si encontramos alguna operación, y si no les puedo compartir un par de alertas que tengo ahí en otra plataforma, que era lo que habíamos hablado en un principio, para dejarles puesto por si a alguno le interesa ver alguna zona de compra o de venta de algún par en 15 minutos. Muy buenas, Pepe, ¿cómo le va, amigo? ¿Trabajando? A full, ¿no? Acá estamos nosotros. Viste que no sabemos si arrancamos a las 8:30, a las 9, 9:15. Pero estamos todos los días, ¿no? Pensar que hace, no sé, 4 años atrás eran 3 horas, gente. 3 horas y media, una animalada todos los días en vivo. Ahora bajé un poco porque me canso. Bien, me voy. ¿A dónde me voy? Mira, ahí está. Vamos a ver si viene a la zona al imán, Pepe imán, Pepe POC. Piki POC. Bien. Punto de control. A ver, me voy a ver si puedo ver el oro. A ver el oro cómo va. Estaba cayendo, estaba subiendo. Vamos a ver en un minuto nada más. ¿Sí? Por el telaraña, ¿no? ¡Opa! Pero mirá vos, yo lo agarré por acá, me parece. Y venía cayendo. Y mirá cómo se levantó, che, en velas de un minuto. Tremendo el oro, Te digo que si agarras una buena estrategia, es salvaje. Es salvaje el amigo, ¿Te gusta el oro? Bueno, ahí vamos. Vamos a ver si por ahora te podés sonreír, Cuando estaba ya en los máximos anteriores hace unos días atrás, no te rías si tenés diente de oro, Pero bueno, ahí vamos, muchachos. Me voy a ir a ver la velita diaria nada más del oro para chequear. Total, ¿no? Saludable, no está mal verla. Bajista seguramente. Ahí vamos. Sí, señores. Está muy tranqui el mercado para el oro. Sabemos que es salvaje, ¿no? Pero ya lo vamos a ver ¿no? Moverse agresivo con un par de noticias siempre acompañadas del dólar, ¿no? Ahí va, ¿sí? Por ahora se está despertando. Ayer estaba totalmente... No sé si lo vieron, si estaba dormido, no sé, estaba con el angelito durmiendo. Y hoy parece que empieza recién a reactivarse. Miren acá las zonitas de noticias de alto impacto que vamos a estar viendo en un ratito. Me parece que a las 11, a ver acá, si veo, opa. Sí señor, 11 PMI manufacturero, ¿bien? Ahí tenemos. Bien.
Y bueno, Beacon, mira, ahí está, casi le falta un poquitito, dijo el amigo. ¿Cuánto le falta? ¿Y 500 cuánto? Vamos, saquen la cuenta. ¿525 o 522? ¿Cuánto es? A ver, para llegar ahí. Bien, vamos, ya estamos a pasito de los 60 ahí, para que después caiga a 40. Vamos a ver qué pasa con Beacon, ¿bien? Es saludable que esté moviéndose. Recuérdense que los movimientos de estos bruscos no los hacemos nosotros, lo hacen las instituciones. Y a medida que se vayan sumando más, va a ser más tranquilo. Mientras haya poquitas, los latigazos son cada vez más fuertes, ¿no? Hay más monopolio, ¿no? Escucha. Música del planeta Pepe, escucha un poquito. Música del planeta Pepe creada por quien les habla, ¿sí? Escucha un poquito, un popurrí, Planeta Pepe, vamos a volar. Forex y cripto, profit sin parar. Ponte de Milán, nuestra tripulación. Subite a la media planeta, llegarás. Pasito a pasito a no perder. Dale, dale, ¿qué esperas? Pasito a pasito lograrás, dale. Bien, me voy a ir a... si alguno quiere ver algún par, me avisa, ¿sí? Vamos a ver si encontramos algo hoy. Y a ver si se activó alguna de los bots que vengo poniendo a trabajar día a día en los mercados. En este caso, el telaraña está activo y veremos si abrió alguna operación en las bolingueadoras de Pepe Mila. Y bueno, y se viene uno, gente. Me falta algo que no lo encuentro, pero cuando lo termine de armar, ¿sí? El tiburoncito relojero. Imagínense, un tiburón relojero, ¿sí? Ya, acuérdense, Pasito a pasito lograrás, dale. Su Pepe más de talento, de profil de la amistad. Venite, ¿qué que esperas? Bien, vamos. Un Pepe más. Al planeta Pepe. El planeta Pepe. Bien, mueva. Vamos, a la fuerza de la moneda se activó, señores. Sí, señores. Digo, no anda esto, ¿viste? ¿Viste qué pasa? Estamos en vivo, estoy solito, gente, de este lado. Así que bueno, vamos. Bien, mirá, gráfica nueva. ¿Se acuerdan de esta época? Ya la vamos a activar de vuelta, ¿bien? Escenario nuevo. Vamos a la fuerza de la moneda. Pasito a pasito lograrás, dale. Su Pepe más de planeta, de perfil de la amistad. Bien, acá estamos. Vamos primero, antes de ver algún par de monedas, vamos a recorrer un poquito las gráficas. Vamos a ver si se activó esto que tenemos acá. Esto no. Esto, ahora vamos a ver las pendientes un poquito. Este está en verde, quiere decir que activó y está en positivo el AUCAD. Hoy seguramente lo voy a cerrar cuando vea profits. Ahí va en positivo, ¿ven? Bien, lo que voy a hacer cuando llegue a cierta cantidad de número, en el caso de que esté cerquita y esté llegando a una zona, me voy a ir pagando, ¿sí? No voy a dejarlo como ayer, ¿bien? Y después acá, que lo terminé cerrando, ¿sí? En positivo, pero estuvimos esperando 3 o 4 veces, llegó a la misma zona y se devolvió, ¿bien? Y después tenemos el telaraña, acá está el telaraña, ¿dónde está? Ahí está, bien. El telaraña, mira lo que es, ahí va, 25, bien, con unos parámetros nuevos, ¿sí? Unos parámetros nuevos que vamos a ver si dan resultado. La idea es llegar a cierta cantidad de dinero, por ejemplo, $100 y ya está. ¿Sí? Porque es tentador. Vos imaginate que seguís charlando y te hizo 150, 200, pero también te puede hacer menos 100, ¿no? Entonces, para no estar en menos 100 y tratar de que esos menos 100 se conviertan en menos 50, menos 20 y pasen a nivel 0, ¿no? Cuando vemos que está positivo, no te enamores, ¿sí? Tratá de aguantar un poquito más, cuanto mucho, una vez que llegó, ¿no? Una técnica linda del telaraña puede ser. ¿Llegó a $100 o llegó a 50? Bueno, si no lo querés apagar, déjalo, pero ampliale la distancia, achicar el lotaje, ¿sí? Entonces que siga, ¿no? Por si te gusta dejarlo abierto. Bien, ahí seguimos. Venite, ¿qué esperas? Venite ya. Mirá, un poquito de hip hop, no, un poquito de todo te armé acá, escuchá. Eso. ¿Te subiste a la nave? Dale, vamos, subiste a la nave, ¿qué espera? ¿No querés ser un Pepe? Te estamos esperando, venite, quédate y empieza a
Bien, vamos a ver si hay alguna... Acá, a ver, alguna alerta como para alguno. Si esto anda, Si anda... Ahí está. Mirá cómo llegó acá. Bueno, después vamos a estar viendo. Voy a compartir una gráfica donde vamos a separar los pares en 6 o 8 pares y que nos vaya tirando el alerta para ir viendo. Esa es la idea de dejarlo, ¿no? Para el que lo necesite. En mi caso es solamente como un aporte para ustedes, nada más. No es que lo utilizo, ¿sí? Se nos salía a día ganando de verdad. Dale, dale, subite a la nave, dale, dale, súmate al planeta, dale, dale, es un Pepe más. Oh, dale, dale, te estamos esperando, rendite, quédate y empieza a ganar. No te olvides de ser un Pepe más. Pam, 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 pim. Bum, 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 bum. Bien, estoy viendo las pendientes. A ver qué podemos encontrar, Eso. Subite a la nave, dale, dale. Bien, interesante, Algún día les voy a ver si podemos poner un poquito más acá de música más contemporánea. No, contemporánea quiero decir nueva, pero remixada de viejas. ¿Sí? Una mezclita de todo un poco. ¿Te acordás de esta? ¿Te acordás de esta? Mirá. Mezcladito, un mezcladito. Ahí va. Bien, fuerza. A ver qué podemos encontrar acá. Tenemos M15. A ver, M30. M30. Y esto Funka. Ahí está. Bueno, tendencia, están todas nivel medio, muy bonito. Hay alguna sobrecomprada, no veo, sí, ahí veo una sobrevendida, que sería el neozelandés, a punto de partir quizá hacia el nivel 50. Y bueno, escucha. Acá que me tira, corremos esto hacia la derecha, correte ahí, quédate ahí, hombre, quédate ahí, te digo, bueno, quédate ahí, donde vos quieras, negro. Dólar. Bueno, ahí ya encontré uno. Puede ser para buscar, no quiere decir que haya que hacer una operación, es solamente para ir a proyectar y encontrar quizá alguna entrada, ¿no? El australiano, por ejemplo. Como débil, ¿no? Temporada grande, ¿sí? Libra, por ejemplo, ¿no? Libra out, en compra puede ser, Capaz que ya viene subiendo mucho, ¿sí? A ver, ojo, porque en cualquier momento si se da vuelta, vieron que esas son catanguitas de carrera, A ver la libra, ¿dónde está acá? No la tengo. ¿Vos podés creer? Y por el Express, seguro. No la tengo acá. Y bueno. Bam, 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 bam. Ahí está. No, tampoco. Bueno, ahora la traigo. Me voy a tener que ir a buscarla. Acá puse algunos pares, no todo, obviamente. A ver acá. Libra. A ver el CAD, ¿cómo está el CAD? Y bueno, el CAD también está ahí, ¿no? Para entrarle en contra. Pero me gustaba el australiano. A ver otro con, no sea, la libra. El euro puede ser, no, pero el euro está muy débil en temporadas muy grandes. En scalping puede ser aprovechar un pequeño movimiento. Recuerden que la tendencia sería bajita para el euro out en temporadas grandes, pero dentro de las temporadas grandes están las chicas, y en las chicas está en un retroceso alcista, por más que venga bajista las temporadas grandes, ¿sí? Así que se puede buscar el que quiera un euro out, por ejemplo, ¿sí? Si te interesa el movimiento y no son tortugas, ¿no? Depende del spread, depende del movimiento. El canadiense empezó a levantar un poquito, ¿sí? ¿Será que se viene Toronto? A ver, el yen.
Mirá que el amarillito lo veo, ¿eh? El Franco Siso le tengo miedo. No sé por qué, el Franco Siso es como que, ¿no? Fíjate que opero todos los pares, pero hay algunas divisas dentro de cada par que les tengo una cosita. Quizás no sé por qué, ¿eh? Digo rojo y es verde, digo verde y es rojo. Bien, vamos. Hola, Jerónimo, ¿cómo andás? ¿Y operaste algo ahí? Muchas gracias por el like, querido. Muchísimas gracias por darnos una manito acá en este humilde planetita. Uy, mirá qué lindo tema. Por favor. Los 80, 90, gente, tremendo, ¿eh? Esto, tatuátelo en el cerebro, ¿sí? No vuelve más esto, ¿eh? No, olvídate. El perreo nomás van a encontrar, el perreo, el reggaetón, Está bien, ¿no? Cada uno con su gusto, pero... Perreo. Bien, a ver, nos metemos dentro de algún par, ¿eh? Bueno, acá sigue el amigo, ¿sí? Vamos a ver si llega a destino en algún momento. Tenemos... Te digo, vamos a hacer negocio acá, ¿eh? A donde vea que tengo algún número redondito, lo cierro, ¿sí? Miren, acá llegó una zona, ahí, donde... Acá, si vamos a ver la gráfica de líneas, ¿ven? Esta zonita ahí, más o menos, que es un POC, ¿sí? Acá, ¿ven? ¿Por qué es un POC? Porque interactúa... Esta línea blanca sería el POC, ¿sí? Por encima y por debajo, como hoy, ¿ven? ¿Sí? Y fíjense que prácticamente se ve la mechita, seguramente hay el precio representado en esta forma gráfica, ¿sí? Si vamos a ver la japonesa, capaz que vemos la mecha, ¿y ven? ¿Ven lo que les digo? Miren, les marco. Miren un poquito, para que vean, nada más. Yo te marco esto, ahí, pero a mí me interesa el rechazo, y acá no lo puedo ver. El rechazo es la mecha que está por debajo de esta línea verde que acá no se ve. ¿Ven? Miren, pac, ahí está, ¿la ven? Esa mecha, ¿sí? En este POC que está acá, ¿ven? Este POC que está acá, ahí, todo acá, piqui, ¿no? Bueno, ahí se podría haber cerrado, por ejemplo. Obviamente la distancia es muy chiquita, pero capaz que tenemos $20 ahí, ¿sí? O 15, porque el lotaje es un poquito más grande, ¿sí? Ahora, si sube acá y cae, sube y cae, te está diciendo, negro, cerrá acá, ¿sí? Ojo, como digo siempre, si vos tenés un BPS y al bot lo pones, tenés que dejarlo, ¿sí? Que toque su stop o que toque su TP. Angelito, ¿cómo estás? ¿Estás ahí para saludar, para despertar un poquito? Recién comienza la semana, ¿eh? Ayer es como que no comenzó, pareciera nada, estaba muy dormido. Recuerden que era feriado, ¿sí? En Estados Unidos y en Canadá. Estaba muy tranquilo el mercadito. El oro ni se acordó que era mercado y se quedó durmiendo, a ver. Hola Angelito, ¿te gusta la música? Hola Pepe, qué linda la música. Es hermosa, qué bien, ¿eh? Me hace mucho bien. Es impresionante la buena onda que tiramos, ¿eh? Qué grande, así es. Así tiene que ser, día a día, pasito a pasito. Y bueno, acá estoy para darles una mano si necesitan algo, ¿eh? Así que bueno, que tengan muchos profits. Bueno, muchas gracias, Angelito. Bien, a ver, bueno, vamos a ver noticias a las 11. Mirá, se me puso en rojo, ¿ven lo que les digo? Ahí la Ducad, acá, ¿ven? Obviamente, ¿no? Va a estar en verde o en rojo según el color, le puede poner color morado si cree. Ahí está, ¿sí? Bueno, veremos en un rato qué pasa, ¿sí? Lo voy a dejar tranquilo, que siga ahí. Ahora, te digo, vuelve a estas zonitas de vuelta y según como venga, si viene medio bandido así como con descanso, como acá lo cierro, ¿sí? O por acá abajo, ¿sí? Así que bueno, veremos.
¿Qué le falta acá? Un Pac-Man acá le comió las... A ver, vamos a actualizar. No, si actualizo se me traba todo. Esto es lo que me pasó hoy temprano también, ¿sí? Esto es porque meto historiales de velas para hacer backtesting, muchas cositas, y me pasa siempre esto, ¿no? De que me falta información. Si lo actualizo, se queda, pero se puede quedar planchado, porque tengo mucha cantidad de datos metido acá adentro, entre plantillas, indicadores y bots. Y bueno, ¿no? La realidad es que cuando operás tenés que estar así acá, vea, gráfica limpia, así, sin logo, sin nada, así como acá, y operar. Lo que hacemos siempre. Lo que pasa que indicadores que voy creando los tengo acá y me gusta, ¿no? Cada tanto sale alguno y veo, mira qué lindo. Ahí salió la pelotita, por ejemplo, que me indica que hay que, no que tenés que vender, que hay una sobrecompra, nada más. Y acá, bueno, hay una sobre, en este caso, ¿no? El capitán acá de verde dice, hay acá, hay una sobreventa, y a la vez el Ichimoku, la del, por ejemplo, ¿no? Una de las medias está por encima de la nube de Ichimoku, y a la vez hay un CCI y está el ATR, y bueno, y bla bla bla, ¿no? Lleno de indicadores por dentro. En vez de ponerlos, los voy viendo ahí. Pero es el pasado, si no. No es que te van a decir, bueno, acá tuvimos la suerte de que se fue para arriba, pero ¿sabes las veces que sale la pelotita y cae para abajo, no? Mira acá. Recién acá cayó, ¿no? Obviamente, pero no es porque el indicador viene acá, las flechitas. Está bien, bárbaro, cayó. Pero esa flechita me está diciendo, es algo que armé, que le puse ese color a la flechita, que la creé al indicador, y dentro tiene un par de medias móviles, un RSI, un estocástico, algo tiene donde vos lo configurás. Sí, no está mal la idea, como les decía hace un tiempo atrás, revisar ese día con qué parámetros anduvo bien el indicador. Por ejemplo, con una media de 21 exponencial o simple y una ponderada de 100 y a la vez un RSI de 14 pero nivel 80 en vez de 90 o en vez de 70. Bueno, si ves que vas cambiando y tenés el tiempo y eso coincide con los fractales, con los altos y con los bajos, lo más posible, quiere decir que estadísticamente en un futuro puede, no quiere decir que lo haga, repetir esa estadística, ¿no? Al otro día será distinto, ¿no? Bien. Yo acá lo dejo. Bien. Ahora, si es para binarias, no está mal eso. Pelotita verde, me meto dentro, empiezo a revisar hacia el pasado y digo, mira, a ver ahí, yo quiero que esté acá la pelotita. Bueno, ¿cómo hago? Empiezo a buscar los parámetros dentro para que esté acá, pero no solamente en este bajo, sino en 10 hacia atrás. ¿Por qué? Porque los próximos que vengan puede pasar de que la estadística la respete y esté parecido. Entonces vas a tener más probabilidades, ¿eh? Pero lógicamente, ¿no? No por... El caer sobre terrazas desiertas. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Gracias por saludar, muchísimas gracias. Así que bueno, que tengas un gran martes hoy, ¿sí? Un excelente día para vos también. Muchas gracias por saludar y que tengan un gran día, chicas. Que la pasen hermoso. Las pepas del planeta, que la pasen lindo, ¿sí? Gracias por saludar. Ya vamos a hacer más, gente, ¿sí? Pero ustedes van a ser los pepes conocidos, ¿no? Un hombre alado extraña la tierra. Esta parte la disfruto tanto, el bajo. Esta parte, escuchen, para ustedes, se los regalo, escucha. Bueno, ¿qué estaba haciendo? Esperando un poquito que se actualice el mercadito, porque empecé a ver que en las temporadas chicas, acá,
las que estaban fuertes empiezan a estar débiles y viceversa. Entonces podemos esperar, ¿sí? Lo que hoy estaba fuerte, que era la libra, ¿se acuerdan? Fíjense ahora cómo está en temporadas chicas, retrocediendo, ¿sí? Puede pasar a estar fuerte para apoyarse en las zonas fuertes de las temporadas grandes, como lo que estoy marcando acá con el mouse, ¿sí? Obviamente tiene lógica. Entonces estaría bueno buscar compras con la libra por más que esté cayendo, pero hay que ver, ¿no? Porque quizás se contagia de COVID en las otras temporalidades y, ¿no? Por eso te digo que esto es razonando y buscándole al mercado. No te podés ¿no? poner caprichoso con una compra o una venta porque la viste hoy. Esto va cambiando, ¿sí? Obviamente. Y vos sabés que lo bueno que tiene es que no tenés 24 opciones. Tenés o para arriba o para abajo, ¿no? Y la idea es tratar de buscar, ¿no? Si haces un scalping rapidito, ¿no? Cerrar rápido la operación. Y si la tenés que dejar, obviamente después o te toca el stop o le buscas la vuelta con algún Xinjiang también, ¿no? Comunicación. Esto no cierra, esto, a ver. 46 vamos ahí, negro. Dígame ustedes, ¿lo cierro o lo dejo a 50? Ya, el que me diga, lo hago, charlando con ustedes, ¿viste? Este lo van a tener en la dimensión entre la 2 y la 3, ya van a estar usando estos bots, así que aprovechen, vamos. Seguramente van a tener otros parámetros, otras cositas que uno va viendo. Día a día lo estás probando, ¿sí? Acá adentro, metido. Así que bueno, hoy 39. El que me ponga a cerrarlo en 42, lo cierro en 42. El que me ponga en 100, lo esperaré. Y el que me ponga en 20, lo cierro ahora. Deforme. Si sube hasta acá, somos Gardel ahí, un poquito hasta ahí, Vamos a ver qué pasa, ¿sí? Cada orden tiene un parámetro distinto, obviamente, no es que tira por tirar, Bien, bueno, me voy a ver, este estaba en negativo, estaba en positivo, mirá, ¿vieron lo que les dije? Mirá, ahí está. Bien, le quemaba la cuenta en vivo, tremendo. En esa imagen de video. Dólar yen, che, ¿estará para venta el dólar yen? Ay, yo al yen le tengo terror. No sé por qué, Mirá el australiano. En las grandes, el australiano sería lo mismo que. Acá, le voy a explicar acá, El australiano sería lo mismo que en la libra, pero viceversa. ¿Por qué? Porque si ustedes escuchan al principio lo que les estaba diciendo, en todas las temporalidades, las chicas y las grandes, sobre todo en las grandes, la libra está fuerte, se mantiene fuerte, ¿ven? Está fuerte. En las chicas está en un retroceso, ¿sí? Si quieren se lo explico con algún dibujito. Y el australiano está al revés, está débil en las chicas y ahora tomó fuerza en las grandes. Si yo te voy acá y te hago un dibujo, acá por ejemplo, esto es, supongamos, vela diaria de la libra, está fuerte en diario, velas diarias. H1 también está fuerte, ¿sí? Dentro de H1 vos sabés que esto va, y dentro de cualquier temporalidad van haciendo impulsos y retrocesos, ¿sí? Bueno, la libra en este momento está así. Ponele en M15, está débil comparado como venía. Entonces vos pensás, ¿qué harías? ¿Buscarías ventas? Acá puede pasar dos cosas: que rompa la estructura de las grandes y que caiga, y que las grandes se contagien de COVID y también caigan, o que apoye en estructuras mayores, que son altos y bajos, que están a la izquierda, o números redondos, psicológicos, oferta, demanda, order, lo que quieran, y se vaya para arriba, ¿no? Para seguir la tendencia de las poderosas, que son las mayores. Pero las mayores en algún momento también tienen que caer. Por eso, a las mayores tenés que ir ver en qué ciclo están. Si en la onda 1, en la onda 2, en la 3, en la 4, ¿no? ¿Sí? En la 5, en el ABC, en alguna acumulación, ¿sí? Pero bueno,
es para hablar un rato largo eso, ¿sí? Porque es muy subjetivo, ¿sí? Muy subjetivo más que objetivo. Acá no es, mira, está en la onda do y para otro está en la onda, en el ABC, ¿sí? En la B está. Es subjetivo, ¿sí? Pero tenés que tener un poquito de idea nada más. Es inútil. Miren, voy a cerrar todo acá. Voy a pagar con 41. Espero un poquito más por las dudas. Pega un subidita ahí a donde vea que llega a 105. Decía, vamos a ver un ratito. Párate, a ver. 43, 43, 43, 43. Cerrando. Y mirá, después lo veo acá arriba, seguramente. Y me voy a arrepentir. Pero esto viene de arriba, gente, también, ¿o no? El precio lo puedo ver acá arriba, pero en este momento esto viene de arriba. Este numerito no es mucho, no es poco. Es un numerito que suma al capital inicial, ¿no? Y a la equidad y al margen, al nivel de margen, ¿bien? Cierro, gente, piqui, y que abra. Ahí estamos. Ya está. Uy, ¿qué hice? Espérate que acá toqué algo. Este lo apago. Bien. Mira esto. Enredadera, McLean. Enredadera McLean. Ahí está. Y me abrió una venta encima, ¿viste? Párate, a ver. Bueno, ya que estamos, la dejamos ahí. Si cae, me gano un puchito más. Le pongo una orden ahí chiquitito. Ahí está, a ver. Comunicación. Ahí va, mirá. ¿Quién te dice que llegamos a 45 con esta? No, ahí está. Bueno, ahí está. La cierro ahí. Vamos, apagamos. A ver, párate, vamos, ya que estamos. Ahí está. Como para cerrar, ¿no? Con 20. Me gusta el 20, jugarle a la quiniela, Que lo toque. Que no lo toque. Bien, dale, negro. A ver si respeta esta zona ahí. Piqui. A ver si llega hasta acá. O si toca antes. Bueno, ahí lo estamos. Y a ver cómo va el amigo que estaba en positivo, pasó a negativo. Ahí sigue, amigos. Bueno, ahí estamos. Por ejemplo, ¿qué pasa con esto? Y a mí me sirve, ahora si busco una operación y me pongo en negativo, voy a tratar de no perder 40. Perderé 20 y terminé ganando en el día 20, perdón. Ahora, si gano 40, 50, 10, 5, 1,50, periódico 1.333, periódico puro, lo que sea, todo suma y todo resta, ¿no? Obviamente. Pero que la resta esté por debajo de lo que uno suma día a día. Si te mantenés así, al principio cuesta, ¿sí? Porque uno tiene la gula, quiero más. Seguramente que si lo dejo, capaz que puede pasar que en 10 minutos me olvidé los minutos y tengo 100. Pero también puedo tener 20. Yo no lo sé, ¿sí? Porque no busco un TP y un stop acá en ese, ¿sí? En ese voy viendo, ¿bien? Pim, pirim, pim. Bueno, acá estamos viendo, a ver acá, perdón, de vuelta, pendiente, rapidito, M30. Para tener una idea, una noción, las temporadas grandes M30, que acá podemos ver, M30 tenemos, acá M30, el canadiense está muy débil, muchachos, atacar al canadiense con la libra, a ver si la libra se pone las pilas. Libra CAD en compra puede ser, recuerden, miren las grandes, están muy fuertes, para el que hace intradía. Le viene al pelo, es una papita, la agarrás más barato. Porque Libra CAD estaría rebobinando, ¿no? Retrocediendo en temporada chiquita. Bajó la velocidad de la libra. Vamos a ver si en un rato se vuelve a activar porque ¿no? Tiene que seguir la tendencia de la mamá y del papá, ¿sí? Que son las grandes.
Lo contamos como un cuentito. El euro está en el medio, lo podemos usar como comodín, como un triángulo. El euro está entre medio, lo podemos usar como un comodín, por ejemplo. A ver el yen. Che, el yen le tengo... el yen le tengo como cosita. Está fuerte en algunas temporadas en el medio, pero en la chiquita está ahí. A ver cada yen, si está cayendo. A ver cada yen, mirá, te juro, así le digo, le tengo terror al yen y al chef. Son monedas de refugio que muchas veces son panqueques, muchas veces. No lo tengo, por suerte. A ver acá. Ay, ahí lo tengo. Bueno, buscaremos venta, a ver. Ay, ya cayó. Mirá todo lo que charlé. Ay, qué lástima. Bueno, ¿cuánto ya está este numerito acá? No, nada. Igual no está mal, 6, 7 pip, ¿no? Muchas veces, ¿no? Todo suma acá. Pero si lo vas a agarrar acá arriba a los 6, 7, que se conviertan en más. Ahora, si es por lo que queda, no está mal, porque nos hemos metido. La idea es que cuando todos buscan compra acá abajo, es porque va a llegar allá abajo. Entonces busca venta hasta acá y después, si sigue mejor, y si no sigue, ahí te pagaste la mitad y el resto con break-even. ¿Sí? Por más que sea poquito. Porque tú dices, no, vos sabés que acá hay un order block interesante en temporada bárbaro. ¿Y qué va a hacer? Una compra, buenísimo, le estoy pegadito. Dale, yo voy en venta. ¿Sí? Llegó hasta acá, después si querés me voy en compra. Veo como, ¿no? Lo que haga. Sí, acá me comió las velas esto, Miren, falta información acá. Pim, 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 pirim. A ver si hay algo consolidado, interesante. Algún Pepe Consolidator. No. Es eso. Ahí. Está bien, es de acá el Shell Limit. Porque tenemos el AUCAD acá. Está bien. Un Shell Limit por acá abajo. ¿Dónde está? Ahí está, ¿ven? Shell Limit. Excelente, bien. No, si está preparada la polingueadora. Son tremendas, Así que atento ahí, Bueno, mirá, ¿ves? Acá hemos agarrado un poquito y se nos fue. Se nos fue en contra. Hay que dejarlo. Que toque, ¿no? Hay que dejarlo. Te dije, se sentía. Pero, che. Qué cosa esto. Escucha. Pic. Faltan las luces que dan vuelta, Bueno, a ver cuánto tarda en llegar a esta zonita. Es muy poquito, pero no estaría mal. Si fueran por lo menos 7, 8 pip puede ser. Pero tenemos 4 pip, ¿no? Y a la vez, pero ¿sabe cómo llega este? Una catanguita. Y después hay que ver si lo rompe. Lo vemos por acá. ¿Por qué no me metí? Y bueno. Vamos a ver otra mientras. Si tenemos a lo que voy, ¿no? Una distancia interesante que veamos, ¿no? Que esté llegando ya justo ahí pegadito para poder agarrar un recorrido más grande, ¿no? Eso. Narap. ¿Y el Eurocad, che? No. Bueno, estoy viendo el CAD como débil por ahora, entre comillas. Tomen pinzas al asunto. Así que el CAD como débil. Y dice... Eso. El CAD débil. Y veremos el dólar. Está ahí también. Está débil. Aunque esté fuerte en las grandes. Habría que ver si en M5 o en 15 empieza a tomar un poquito de fuerza. Pero por ahora está ahí. El yen sigue. ¿No? Entre medio. Niveles ahí entre medio. Estaría que tome un poquito más de fuerza en las temporadas grandes. ¿Por qué no me meto en el franco suizo y en el NZD? Y por el spread muchas veces, ¿no? Pero al que le guste. El CAD Chef, ¿no? CAD Chef está tremendo. ¿Sabes cómo? El CAD Chef. Oh. No sabe. Mira ahí que llegó, ¿viste? No, sí. Lo que pasa que me falta el toquecito ahí, Y lo toca, y lo tocó. Y a ver qué hace ahora. A ver los amigos que hacen compras ahí. Estaba acá, che. Ahí están los amigos. Mira, le tocó el stop, hacen otra operación y te muestran la que gana, ¿viste? Bien, seguimos.
está pendiente. Este es el Chef, qué lástima. Y el CAD me gusta en caída, en M30, wow. A ver acá. Debe estar en sí, está muy sobrevendido. Aunque todavía no aterrizó. Está como llegando a la zona de sobreventa el canadiense, chicos. Busquen, vamos, busquen. A ver CAD Shen, si está en vez de CAD Yendo, está ahí, aunque sea enrangado para buscar un rompimiento. El Shen está ahí, ¿no? Como queriendo. Acá está el Shen. Acá está, lo que les decía recién, mirá. ¿Viste? Si me hubiera metido, dice, todo es fácil, ¿no? Con el diario del lunes. Llegó al objetivo, porque llegó, lo rompió. ¿Sí? Y les dije, ¿no? Después si sigue, yo acá capaz que me pagaba la mitad o un tercio y sigo con un trading stop, ponele. Si llega hasta acá, bienvenido, me puedo meter en otra ventita con el lotaje que me queda, algo parecido por debajo, y bueno, y ahí está, ¿sí? Acá habría que ver temporalidades más grandes. M15, hoy, mirá lo que es. A ver, otra más grande, H1. Uy, mirá lo que es esto, está hermoso, ya lo vi, Al que le gusta esta cámara, tenés unos 20 pip. Sin contar la zona de soporte de punto pivot número 2, Ahí tenés 22 pip, más o menos. Ojo, está consolidado, pero las direcciones se fue para arriba, rechazó, cerró. Fíjense acá el rechazo, ¿dónde fue? En un número redondo, ¿sí? Un número redondo interesante, quizás, porque ahí lo tomó. Donde acá había un alto también, ¿sí? Y acá hizo una pequeña, ¿ven? Rechazos hacia arriba y hacia abajo, que si nos metemos en un minuto son consolidaciones, donde está esta pelotita. Y bueno, ahí va en dirección hacia el soporte número 2 pivot, ¿sí? El punto pivot es el tag arriba, lo rompió hacia abajo, hay que buscar ventas, ¿sí? Y ahí va, Vamos a ver si llega al 2 y si llega al 3 te encargo, Por ahora, la tendencia era alcista, ¿sí? Está rompiendo, lo rompió directamente, hizo un pullback, miren acá, pullback, apoya número redondo, se apoya en este bajo, ¿sí? Y vamos a ver si ahora va hacia abajo, cambia la tendencia ahí, Oh, mirá qué lindo es. Bueno. Ahí hicimos lo que hacen todos, ¿no? Un pequeño análisis. Vamos a ver la velita que está comenzando de las 10:00. Si viene a devolverse, suele pasar, ven acá lo azul, esto rectángulo. A ver, recuperar un poquito la caidita. Y después queda una mecha y se va para abajo. Eso es hermoso para buscar venta. Yo acá, mira, me voy a arriesgar. Le voy a poner un shell stop por debajo. Ustedes me van a entender, ¿sí? Muy poquito. Ya cayó. Capaz que está acá arriba en un rato. Pero no está mal la idea. Ahora les explico lo que... Ahí está, muy poquito. Miren, lo que les estoy diciendo. Está fuerte ¿cuál? Por ahora, el CAD. Está como débil. El Shen fuerte. La vela de fondo de 30, que es esta que está acá, ¿no? Está mal igual porque no hay patrones, como les suelo decir, que hay que chequear. Por lo menos 2 velas. Pero ven, esta es la vela. Suponete que tenés otra vela más acá. Y tienen mechas arriba, ¿no? Ahí. Y ahí. Supongamos que son más grandes las velitas, ¿no? Esta, que está comenzando, la de las 10 o 10:30, puede pasar de que sube, como hizo ahora, y termina cayendo. Y te deja la mechita ahí, ponele, ¿no? Una cosa así es lo que le digo, ¿eh? Bueno, si nos abre... Uy, pues hombre, que ya me tocó. Y ya me ha tocado. Bueno, y ahora sí, dice, está Pepe Mila. Vamos. Recuerden que tenemos a favor el oro, ¿sí? Que ya cerramos algo, entonces uno va más tranquilo, ¿sí? Ya sabés que en la heladera la tenés casi llena. Por lo menos 1 kilo de vacío o una aguja común, como para el tuco, ya lo tenés, ¿sí? Ahora, vamos a ver si llega este número redondo que está acá, ¿sí? En un rato. O si llega este otro número, no lo sé. La sensación es esta que le estoy diciendo, pero puede pasar cualquier cosa. Ojalá supiéramos lo que va a pasar. Ya me hubiera metido hace 2 horas atrás. Bueno, voy a buscar agua caliente y vengo. Lo digo de cábala, pero voy en serio, ¿sí? Prepárense en el café y van a ver que el precio en un rato está acá arriba, ¿sí? Ya vengo, gente. Bien, voy a buscar agua. Estas pelotitas, estas bombitas, lo que me dicen, ¿sí?
Para el que no entienda por qué sale una pelotita, esas las creé yo también. El burro delante yo, no. Significan que hay una sensación de que la fuerza bajista tomó mucha fuerza. Puede caer como está haciendo ahora, pero te está diciendo guarda, la fuerza en algún momento termina. Entonces, por la duda, le pongo un break-even ahí, ¿sí? Esa pelotita te indica, por eso las puse color verde, ¿sí? Porque me dice, esto en cualquier momento se da la vuelta, aunque lo que me está diciendo es que la fuerza, ¿qué es? ¿Qué es la fuerza? Mucho volumen, mucha volatilidad, ¿qué? Bajista, ¿bien? Bueno, ahí lo dejo, voy a buscar agua, si me sacó, la idea estuvo buena, ya vengo. Por eso puse el break-even, gente, ¿sí? Por la pelotita esa, no, sino que me hizo acordar del movimiento brusco, está bárbaro, va a caer seguramente, pero puede hacer lo mismo hacia arriba, me vuelvo a meter en la misma zona o en otra zona interesante, inclusive puedo ir en compras también, ¿sí? Ya vengo, queridos. Forex y cripto, profit sin parar. Porque termina nuestra tripulación, gestionando y aprendiendo día a día. Planeta Pepe, vamos a volar. Forex y cripto, profit sin parar. Porque termina nuestra tripulación, gestionando y aprendiendo. Subite a la media planeta, llegarás pasito a pasito a no perder. Dale, dale que esperas. Pasito a pasito lograrás, dale, dale. Es un bebé más del planeta, del perfil y de la amistad. Venite, venite, ¿qué esperas? Venite, venite, es un Pepe más. Un día William por su maternal te vas a ganar. Subite a la media planeta, llegarás pasito a pasito a no perder. Dale, dale que esperas. Pasito a pasito lograrás, dale, dale. Su Pepe más del planeta, del perfil de la amistad. Venite, venite, ¿qué esperas? Venite, venite, son Pepe más. Sumite a la que te van a esperar. Al planeta que te vamos a volar con Forex y tu profit de verdad. Dale, dale, es tu pa. Sumite a la vía que espera. Sumite a la media planeta, llegarás pasito a pasito a no perder. Dale, dale que esperas. Pasito a pasito lograrás, dale, dale. Es un bebé más del planeta, del perfil y de la amistad. Venite, venite, ¿qué esperas? Venite, venite, es un Pepe más. Un día William por su maternal te vas a ganar. Subite a la media planeta, llegarás pasito a pasito a no perder. Dale, dale que esperas. Pasito a pasito lograrás, dale, dale. Su Pepe más del planeta, del perfil de la amistad. Venite, venite, ¿qué esperas? Venite, venite, son Pepe más. Al planeta Pepe, vamos a volar. Forex y cripto, profit sin parar. Soy Pepe, mira la piedra, luce la castela. Besito en todo revelado. Dale, dale, última que más. Escuchar en la vía, vende a operar. Al planeta Pepe, vamos a volar. Un Forex y cripto, profit de verdad. Dale y vas a tratar, perderás. Con sistema y sistema, perderás. Día muy hermoso, súmate al planeta y empieza a ganar. Subite a la nave y al planeta llegarás. Pasito a pasito a no perder. Dale, dale, ¿qué esperas? Pasito a pasito lo logras.
Bien, gente, llegamos, agua calentita y sí, me tocó, ¿eh? Sí. Bueno, no pasa nada, ahí está. No se perdió nada, el tiempito, el análisis, igualmente, seguramente esto tiene que venir a tocar esta zonita. Ahora sí queda muy poquito. ¿Cuánto quedan? 5 o 6 pip. Hubiéramos hecho unos 10 prácticamente, ¿no? Por acá era. Sí, unos 10 pip hubiéramos hecho. O igualmente, si la hubiéramos agarrado tempranito, quizás hubiera hecho unos 15, 16 pip, que estaría bárbaro. Todo suma, ¿sí? Y bueno, ahí está. Vamos a ver, compartir un poquito, a ver si hay algún mensajito de algún compañero de acá de la nave. Tenemos Argenis, dice: Pepe, por favor, mirá esto capaz que ya es hace un tiempo, ¿no? El AUD dólar, dice: si ya lo viste, me lo perdí. Dale, ahí lo miro. ¿Cuánto? ¿En H1? ¿En M30, M15, M5, M1? Igualmente me parece que esto me lo has pasado hace un ratito, ¿no? Está parecido al CAD Yen o al EuroCAD, dice el compañero. Bueno, mira, ahí llegó, ¿eh? Si llega a tocar acá, ¿sabes qué, no? Qué lindo sería la proyección, pero bueno, ahí está. A ver, vamos a ver si encontramos otra, obviamente. Pero vamos a ver primero el AUD. A ver acá si encuentro algo. Ahí está. El AUD. Vamos a ver H1 por las dudas. Primero me voy a ir acá a ver por encima un poquito de... Ahí vamos a dejar un poquito de música de fondo. Y vamos a ver si tengo algo. Ya viene rock and roll. Estoy armando un compiladito de rock and roll nacional, internacional, muy bonito. Le estoy cambiando algunas notas, algunas cositas nada más para que no nos jodan. Pero ya lo van a disfrutar, ¿sí? A ver acá. Esto no. ¿Esto qué es? Estamos... Bueno, acá te regalo esta canción muy bonita también. Esto es de un pibe jovencito argentino, ¿no? Un genio, ¿no? ¿Por qué? Porque puede estar haciendo reggaetón, que no está mal, pero hace música rock nacional muy parecido a los 80, a los 90, por más que sea algo contemporáneo, ¿no? Toca todos los instrumentos, hace loop, ¿no? ¿Saben lo que es el loop? Va grabando el bajo, la guitarra, ahí está, mirá, escuchen. Obviamente acá está con su grupo, pero... tiene una voz, una mezcla Cerati, una mezcla un poquito de a mí, ¿no? Lo que presiento, la sensación que me da a Federico Moura de Virus. Bien. Enardecido de mirar tanto vacío existencial, corro al encuentro de tu cuerpo. Corro al encuentro de tu cuerpo, ¿no? Se está poniendo difícil el tema, ¿eh? Bien. A ver, me decías el AUD, el australiano con el dólar. Mirá vos sabés que están los dos. No sé por qué operás ese par, si es por alguna estrategia que tenés, pero los dos están débiles. Quizás está por encima en temporadas grandes el australiano. Vamos a ir a ver la gráfica, vas a ver que están como seguramente, capaz que le estoy errando, vamos a ver algún choricito, alguna consolidación donde lo que podés hacer, a ver, vamos a ver, tirándome más para el australiano que para el dólar como fuerte, buscar alguna consolidación a favor del australiano, no sé si me explico. Agarrar, por ejemplo, si es, ¿no? A ver acá, acá te lo muestro acá en la gráfica, a ver. Mira cómo llegó, che, sacale una foto de este negro. Ahí estamos, ¿vieron que hizo el dibujito que les hice acá? ¿Lo ven? Acá, lo hizo. ¿Por qué le puse break-even? Por esto. Muchas veces la pelotita que sale, que es un indicador de volatilidad que creé, me dice, guarda que viene muy fuerte y esto, te aviso. Por eso te digo, muchas veces por guiarte por algún indicador, perdés, ¿no? La proyección que viste. La idea era que iba a caer. Pero esa pelotita me ha pasado muchas veces. Varias pelotitas te están diciendo, guarda, viene muy fuerte hacia abajo. Sí, puede seguir, pero se puede dar vuelta. Pero preferible prevenir que curar. Te quiero decir, cuanto mucho me toca un stop, ¿no? Pero bueno, ahí hubiera ido... Estaríamos en ganancia si no hubiera salido la pelotita. Obviamente que no lo pongo por la pelotita, pero me fui a buscar agua calentita y lo pongo en break-even para no encontrarlo acá arriba, ¿no? Bien. Gente, el que se metió ahí está contento, ¿no? Bien, vamos a ver el australiano con el USD acá. Ahí está. Bueno, australiano USD. Estamos en M1.
Fíjate que está tirando hacia la fuerza del australiano, pero ¿cuál es la desventaja de esto? Que hay una media móvil por encima, que significa que la tendencia en sí es bajista, y si es bajista la tendencia por temporades mayores a esta, porque tenemos un promedio de medias de poner, supongamos, de 200, esas 200 quizás son 6 velas de diarias, ¿me entendés? O 5 velas, te está diciendo que el dólar, ¿sí?, que viene en caídas, pero que está retrocediendo, quizás viene a darle un besito a la media móvil, ¿me entendés? Son 6 pip nada más. Ahora, estoy en M1 ahí. Si yo me voy a H1, ahí está lo que te digo, Mirá, la sensación, ¿cuál es? Primero, la tendencia bajista, a favor del dólar, está más fuerte el dólar. Pero lo que te dije, esta última zona es una consolidación, donde está haciendo quizás un hombro, cabeza, futuro hombro. Ahora, si me pongo a ver las fuerzas, ¿sí?, el que está fuerte es el australiano, por encima del dólar, pero tampoco tan fuerte, ¿sí? Está por encima en casi todas las temporalidades, ¿sí? Si lo vemos acá en estas dos velitas, es lo que nos está diciendo. Ahora, eso es en H1. Si me voy a M15, empiezo a ver una consolidación, que era lo que les decía, operar en consolidación a favor de ¿qué? Del canadiense, del australiano, que está fuerte, ¿sí? Podés agarrar este POC que está acá en el medio, hacer una compra. Ojo, hacer una compra, puede caer y acá le tiras otra, pero más no, ¿sí? Si va para arriba, cerrás acá la compra. Es muy poquito. ¿Por qué acá? Porque acá viene la media móvil que te digo que en un minuto la está por tocar, ¿ven? Ahí, mirá, para que ajusto, No sé si me hice explicar. Vos ves alcista esto, ¿ven? Acá está la media. Son 6-7 pi más o menos, me parece, si no le estoy errando ahí. Sí, ven, ahí ya, 76, mirá. 76 pipetas. O puntos, o 7.6 pip, ¿sí? Que veo también que se está agotando la fuerza, alto y alto muy parecido, hizo un fractal, lo puede romper, si va de forma brusca está interesante para meterte a mercado, si no, orden pendiente por ahí, pero es muy poquito. Ojo, no quiere decir que acá se frene, puede venir hasta este número redondo, son 15 pip. Estoy en M1, Subite, ¿qué esperas? A ver cómo quedó el nuestro, digo yo, ¿no? Era el australiano. El cayendo, ¿no? Estaba cayendo. Ahí está, miren esto, gente. Rebobiná, negro. ¿Para qué le puse el break-even? ¿Viste qué pasa, no? Y bueno, mejor prevenir que curar. Me fui a calentar el agüita, que encima está fría. Y bueno, ahí está. No perdimos nada, solamente un análisis que el que se metió, ojo, no se metan porque me meto, porque muchas veces las operaciones siguen y yo quizás las voy, ¿no? Le voy metiendo, ¿no?, alguna otra operación, o le pongo un stop, o voy cerrando un parcial y ustedes no lo ven porque no estamos en vivo, ojo al piojo ahí, ¿sí? Vela envolvente, si es vela envolvente, me viene a visitar este piso. Si esa vela termina por encima de la anterior, te digo que vengo de binaria, Vela envolvente, vamos hacia arriba la próxima, a ver. Hasta acá por lo menos, vamos. Che, nada, bueno, hasta acá, hasta ahí. Bueno, dale, si querés, devolvete. ¿Sí? Nada, dale, vamos, suba. Venga, dale un besito acá a las medias que están por acá arriba, vamos. Si vos podés. ¿Cómo te va a dejar? ¿No? Ahí está, vamos, Jen. ¿Cómo dejás que el CAD, no, se te esté riendo así? Mirá cómo venís. Unos sopapos, ¿o no, Angelito? Eso. Qué bien ahí, muy bien el análisis, Pepe Mila. Estoy sorprendido lo que has aprendido de mí, que soy el angelito que te voy diciendo, Muy bien. Lástima que te fuiste a calentar el agüita y pusiste break-even. Pero no pasa nada porque el ejemplo está muy bien, ¿sí? Fíjate las velas de fondo, como dejaron mechita. Todo el dibujito que vos hiciste está pasando ahora. Y no es porque vos ves el futuro. Vos sabés que sos vidente. ¿Sabés por qué sos vidente vos, no? No sé, ¿sabés o no sabés? No sé, alguna vez me dijiste, pero no sé si es que soy vidente porque tengo 2 dientes. Vi es 2, ¿no? Vidente. Debe ser por eso, ¿no? Alguien me ha dicho
Que en la soledad. Bien, ahí está, ven, la pelita hacia arriba. Y bueno, ahora capaz que hace un retroceso. Puede ser que sea un volumen de parada, que lo tomemos como una futura acumulación, ¿sí? O redistribución, porque viene de arriba hacia abajo. Y que, ¿no? Después de un rompimiento, según como lo tomen, del par, que lo tomes de base o cotización. Y que se vaya, ¿no? O que haga una trampita, un clímax, una falla, una trampa, por acá, por acá. Hay que ver. O que diga, no, negro, hasta acá no paro. Bueno, veremos. Más cosas. A ver si puedo hacer andar acá un escenario que está bueno. Si lo puedo hacer andar, mañana lo vemos, Espérate, a ver. Suavemente. Vení, Pepe, un ratito. Vos sos el creador del planeta, Pepe. Venite a saludar acá al amigo. Vamos, Pepito. ¿Estamos? Gente, estamos todos los días en vivo. Súmense a Discord, sobre todo. Ahora, si te sumás a Discord, me tenés que avisar, porque si no, sos uno más de los tantos que hay, pero no me avisan. No les puedo agregar el Pepe. Y no va a haber nunca ninguna dimensión, ¿sí? Así aunque sea están en la 1. Y si estás en la 1, participá. Y si no, no pasa nada tampoco, ¿sí? Pero si quieren participar en la 1 para armar debate de lo que sea que tenga que ver con los mercados, o las cripto en general, o sobre todo las divisas, que es lo que hacemos siempre, súmense en que estamos todos los días. También a Telegram, a Instagram, TikTok, Kitsch, a todas las plataformas que estén ahí abajo. Si quieren darnos una mano, comentar también y darle like, ¿sí? Escucha. Quiero que me trates. A ver si puedo agregar acá el escenario que les decía. A ver, un segundito. Déjenme ver una cosita interesante. Acá estamos. A ver por qué nos sale esto. Bien. Escucha. ¿Te gusta el Futurama? Qué lindo. ¿Se acuerdan esto? ¿O no se acuerdan? Vamos. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Cómo no me voy a acordar? Ay, nararay. Si ahora anda, me parece, ahora me acuerdo porque no funcionaba un escenario que le va a gustar a ustedes, si anda, a ver, opa, bueno, ¿vieron cómo se dio vuelta al final? No, sí tenemos, Vieron que bien ahí, Eso.
No. Bueno. Aprovecho en este momento, que es el momento que tengo tiempo, para ver si puedo mostrar un escenario. Les va a gustar seguramente. ¿Cómo va Pepe Gatillo? ¿Has hecho alguna... ¿Has arrancado algún backtesting? No. Todavía no, todavía sí. Bueno. No puedo... Miren acá, les voy a mostrar lo que estoy armando, Acá abajo me tiene que salir, acá, ¿no? A ver si yo pongo hola, un mensajito ahí, pero no me sale, a ver. Hola, a ver si me sale hola. No sale nada, me parece. No, no me lo toma, che. Bueno, che. ¿Les gusta? Bueno, eso es lo que se viene, Se viene eso también, ¿sí? Para poder, ¿no? Agregar algunos otros escenarios. Bien. Seguimos. Ya le voy a agregar. Ya lo voy a agregar. Yo soy más terco. Así que hasta que no le encuentre la vuelta. Bien. Por ahora, gente. ¿Te gusta la música? Bien, ahí dice el amigo. ¿Qué es esto? Hola, bienvenido. Me pone. Bueno, gracias. Con el euro dólar, dice el amigo. Bien. Dale duro, firme. Bueno, ahí se dio vueltita, Qué bonito. A ver cómo... bueno, este está en rojo todavía. A ver si se fue mucho más lejos. ¡Pum! Mirá cómo se fue. Bueno, lo dejamos Obviamente va a tener que hacer algunas otras ordencitas si dejo la compu prendida, y si no le voy a meter de forma manual alguna operación, ¿sí? Bien. Bueno, terminamos con el oro en positivo. Tenemos todavía la bolingueadora de Pepe Mila en negativo. Esto parece mucho, pero deben ser unos 12 pipes. Tremendo, parecen 50, ¿viste? Bien, así que bueno. Acá análisis que estuvimos haciendo, se dio, porque se dio. Interesante. Estas zonitas que marcamos, algunas proyecciones también se dieron. Y ahora, bueno, se dio la vuelta la amiga. Vamos a ver si esto es para tomar impulso con altos y bajos hacia el alza. Vela de fondo de 30, llegando prácticamente a 5 minutos quedan para la próxima. Si esta vela de 30 deja mecha, es probable que la próxima se nos vaya a buscar esta zona, Hay que ver, ¿sí? Bien, gente, me voy. Qué lástima que no pude compartirles acá. A ver, voy a probar una vez más. Y total, después no lo veo hasta mañana. O pasado, vamos a ver si mañana puedo estar. Acá, esto es... Bien, ahí dice el amigo, estoy viendo si le puedo agregar las noticias porque de repente salta y boom. ¿Pero qué? ¿Cuál alguno de los bots que te pasé yo o cuando operas de forma manual? Algún Xinjiang. Buenísimo ahí, en el backtesting con el euro. Mirá, está bien. Y lo que podés hacer ahí es, sabés vos que las noticias fuertes, cuando estás haciendo el backtesting, suelen ser entre las 9 y las 10 de la mañana, ponele, ¿no? Si ves que esa semana, obviamente tenés que estar mirando las noticias en un backtesting ya viejo, pero se acerca una noticia, ahí podés hacer algún Xinjiang, ¿no?
o no operar hasta que pase, o operarla aprovechando los movimientos bruscos, tratando obviamente de sacarle provecho, ¿no? Parece fácil, ¿no? Mirá cómo se dio vuelta al final. ¿Vieron? ¿No? Así donde pongo el ojo pongo la bala, tremendo, Y no son las pelotitas ni nada, sino que los fractales, la formita, como se va formando, uno lo va conociendo. No quiere decir de que esto sea siempre así, ojalá fuese así, ¿no? Si yo hubiese sabido, no le pongo el break-even, le saco acá y ahora me meto en compra y lo saco acá, supongamos, ¿no? Obviamente, ¿no? Está llegando ahora a una zona, un canalcito que está acá, vamos a ver si se frena, ahí, ¿sí? Puede empezar a hacer un hombro, cabecita, hombro, si querés, o un bajo más alto que el que está acá al final, ¿no? Bien. Bueno, gente, me voy, ¿sí? Para no perder tiempito, me voy, sigo con otras cositas mías que estoy haciendo, ya les voy a compartir, ya se van a enterar. El que quiera la fuerza de la moneda, ¿sí? Están ahí en las dimensiones, en la 1. Estaban en la biblioteca, pero lo pasé al que tenga 50 anitos más, parate. Bueno, se los comparto ahí en Telegram. En Telegram ahí se los comparto, ¿sí? Para el que quiera usar la fuerza, para chequear alguna cosita. No son un santo grial, muchas veces te hacen pifiar, ¿sí? Por eso tenés que tener una idea de lo que vos querés operar, ¿sí? Bien, me voy, gente. O miren el video de Fuerza de la Moneda, que ahí está, y hacen el link y lo descargan, La Fuerza de la Moneda, búsquenlo, ¿sí? Hace como 20 años atrás, pero lo van a encontrar, ¿sí? Y bueno, si les gusta, ahí se lo quedan para ustedes, ¿sí? Bien, gente, muy bonito. ¿Con qué nos podemos ir? A ver, con algo... y bueno, como arranqué, a ver. Acá tenemos piqui. Están. Mira vos. Qué bonita canción. Bien, estoy esperando, gente, cuando se sume cierta cantidad de pepitos, ¿sí? Recuerden, eso lo digo siempre por las dudas si hay alguno nuevo. Si se suman y les interesa ahí en Discord, recuerden que va a llegar un momento donde seamos varios que vamos a empezar a tomar pruebitas ahí, ¿sí? Obviamente para que el objetivo cuál es, que aprendan de alguna forma o traten de forma, ¿no? Siempre razonando con la cabecita y con la gestión de llegar a los profits, ¿sí? De hacer dinero con técnicas, ¿no? Naturales de nosotros, del planeta Pepe, ¿sí? Nada... todo mío, y voy mezclando algunas cositas, esto y lo otro, y está bueno porque después se hace subjetivo donde vos vas a interpretarlo de tu manera. No quiere decir que va a salir ya rentable, depende del tiempo, las horas que te eduques, que practiquen o que lo hagan en la cancha, como hacemos acá todos los días. Y bueno, súmense a Discord, ¿sí? Van a tener que pasar un tiempito en la dimensión 1, o ahí hay opciones para leer en las reglas, lean las reglas, y bueno, y van a ir sumando añitos, ¿sí? Gente, me voy. Mira, ahí arrancó la velita, ahí está la velita, ¿ven? La velita de 30, de las 10:30, a ver si supera la anterior o si cae. Vamos a ver, esta ya fue una de rechazo. Si vamos a velas realmente de 30, esta mechita capaz que es un poquito más grande, a ver, vamos a ver velas de 30, a ver ahí, piqui. Ahí está, ¿ven? Miren, tocó un número redondo, mirá, ¿lo ves? Miren cómo se maneja, se fue al número redondo y se devolvió, ¿la ven? ¿Sí? Y bueno, ahora está la próxima vela, que es esta, ya miren, hizo un pedacito interesante, a ver si viene a buscar la zona que están por encima, que estábamos viendo ahí en M1. Achico esto porque no se ve bien, recuerden la gráfica limpia siempre, no así, con tantos chiches, ¿no? Pero bueno, gente, me voy. Música para ustedes, por favor, y chau, ¿sí? Qué lástima que no les pude mostrar. Les mostré el escenario, pero no les mostré unas cositas que se van moviendo, que yo las veo, pero no las puedo compartir. Bien, chau. Traigan Pepe, gente, así esto dura toda la vida, ¿eh? Esto va a durar toda la vida, ¿sí? Pero si traen Pepe se va a poner más divertido porque vamos a arrancar la caravana de pruebas, ¿sí? Pruebas, para pasarla bien, con retos, ¿sí? Chau. Nos vemos. Sumate al planeta. 1, 2, 3. Bien, gente, ahora sí, nos vemos. Subite a la nave porque salimos y nos quedamos, obviamente, en dirección a la planeta Tierra. Así que, chau. Mirá la nave madre. Fíjate la nave madre, mirá.
Yo quiero, yo puedo, yo voy a lograrlo. Tatúatelo, ¿sí? Tatúatelo, haceme caso. Que nadie te diga que no podés. Siempre están los envidiosos, la mala gente, ¿no? La mala onda, la energía negativa. Siempre está. Quizás podés ser vos también. Tratá de liberarte de eso. Viví la vida feliz. Tratá de llegar a los objetivos que tenés. Y si no los tenés, empezá a hacerlos. Siempre tenés que estar en esta vida para alguna misión, para algo, ¿sí? No para hacerle daño o maldad a los demás. Ayudar no está mal, ¿sí? Y a la vez, si tenés objetivos y te dicen que no podés, que te resbale, ¿sí? Vos intentalo. Ponele que no llegaste, lo intentaste, ¿sí? Y eso es lo que importa, gente, ¿sí? La vida es para algo, gente. Disfrútenla, pásenla bien y nos vemos. Chau.